Bueno, disculpen, se había interrumpido por razones ajenas la grabación del video, pero vamos a retomar donde habíamos quedado. Bien, habíamos elaborado una lista que le habíamos aplicado una clase, ¿no? O sea, un estilo que se llamaba menú. Esta lista está ordenada verticalmente. Tenemos otra lista que está ordenada horizontalmente, ¿no? Eh, todos los elementos están alineados al centro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se alinea con la característica Text Align Center? ¿Ya? Entonces, es importante ver que las características, es importante ir memorizándolas y lo único que nos va a garantizar que aprendamos es la práctica. Se aplica, todo esto se aplica a todos los elementos, ¿ya? Todos los elementos del bloque eh, son, eh, son aplicables. Entonces ya hemos definido una lista, ya hemos creado nuestra lista. ¿Ya? Ahora ha quedado muy bien. Hasta ahí tenemos lo que es la lista, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Por ejemplo, ¿qué sucede si queremos que al pasar el mouse eh, sobre este elemento de lista, queremos que, por ejemplo, que el color cambie, el color de fondo, ¿no? Y sobre cualquier elemento. Entonces tenemos que utilizar otra propiedad de la lista. ¿Ya? Entonces estamos trabajando con el estilo menú, o sea, con este estilo menú. Entonces vamos a crear una línea y vamos a copiar la declaración de lista hasta ahí nomás. Listo. ¿Qué vamos a proceder a hacer? Aquí, al final del elemento li, vamos a poner este comando, hover. ¿Ya? El comando hover significa que cuando uno pasa el mouse encima, algo va a cambiar, si es que uno quiere, ¿no? Entonces, en este caso nos interesa que cambie el fondo. Entonces copiamos el fondo, ¿ya? Ahí está. En ese caso no pasa nada porque es el mismo fondo, pero vamos a selección de colores y vamos a hacer que cambie ligeramente por este. Listo. Entonces vamos a reemplazar el color de fondo para que de esa manera, al pasar el mouse encima, ocurra esto. ¿Ve? Qué sencillo. Aquí no pasa nada porque no le hemos aplicado la característica hover. ¿Ya? Entonces, la característica hover nos permite que cuando pasemos el mouse, cambie el fondo. Eso es muy estético porque, eh, por ejemplo, aquí vamos a enseñarle cómo hacer esto, ¿no? Entonces, se da cuenta que cuando pasa el mouse, cambia el color de letra, ¿no? Pero uno le puede aplicar infinidad de efectos, ¿no? Ya es cuestión de creatividad. En este caso, hacemos un clic, no pasó nada. ¿Por qué? Porque simplemente es una lista, ¿no? Es una lista que tiene vistosidad, nada más. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente elemento. Siguiente elemento, eh, a ver, ¿qué más podemos decir respecto a la lista? Ya, podemos establecer también, por ejemplo, queremos que estos elementos de listas sean eh, más altos, ¿no? Entonces estos están muy delgados, entonces queremos darle más grosor. Para eso, ¿qué tenemos que hacerle? Un margen interior, ¿no? Lo que habíamos hablado en antes, un margen interior. Entonces le aplicamos el over, lo dejamos ahí nomás, ¿ya? Entonces eh, el margen interno le vamos a dar
El margen interno, recuerden, se llama padding. Le vamos a dar, eh, pero no nos interesa que crezca a los costados, solamente arriba. Entonces le damos el padding top. Ya, por ejemplo, le damos, ya, perdón, en lugar de trabajarlo de esta manera, le podemos dar simplemente una altura. ¿Ya? Porque hay infinidad de recursos. Entonces, por ejemplo, le podemos definir una altura de 25 píxeles. Listo. Así de fácil es. Entonces le damos un actualizar y nos damos cuenta que la lista ahora tiene, los elementos de lista tienen una altura de 25 píxeles. ¿Ve? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos darle debajo de y una altura con punto y coma de 40 píxeles. Muy bien. Vamos a ver qué sucede. Ajá, tenemos 40 píxeles, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué sucede si acá le damos 40 píxeles? Vamos a probar. ¿Ya? Entonces, 45, mejor, para probarlo. Entonces, hemos descubierto algo. ¿Qué cosa? Que el texto no queda centrado, ¿no? Bien, el texto no queda centrado. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues a que tenemos que todavía refinar el menú, ¿no? Todavía estamos en proceso, ¿ya? Entonces, eh, generalmente, eso se llama interlineado, ¿ya? O sea que la ubicación que va a tener el texto con respecto al otro, entonces hay un interlineado. Eso se llama interlineado. Ya, entonces vamos a definir un interlineado acá en la lista que se escribe así: line height. El interlineado se escribe en valores, por ejemplo, 1, 1.1, así. Vamos a ponerle 1.5. ¿Ya? 1 es tamaño del texto. A ver, vamos a ver cómo. Y como se dan cuenta, ha bajado un poquito. Entonces, vamos a ponerle un poquito más, 1.8. A ver, y así. Entonces, uno tiene que jugar con los valores hasta que quede. Listo. ¿Ve? Ahí podría ser, pero todavía falta un poquito. Ese es el interlineado, se llama line height. No se nota, ¿no? Pero ahí ya quedó. Creo que todavía un poquito más. Vamos a ponerle así, 2.5. ¿Ve? Entonces ahí quedó perfecto. Noten la diferencia. Aquí, cuando pasamos el mouse, no cambia el fondo. Aquí sí. ¿Ve? Entonces es cuestión de simplemente estilo. Por ejemplo, este menú vamos a aplicarle un interlineado. ¿Ya? Entonces, como ese es el menú top, entonces vamos a ubicar su elemento de menú que es link y le aplicamos la característica interlineado 2.5 y lo probamos y perfecto. ¿Ve? Está alineado con respecto al vertical. Ahora lo que queremos es que al pasar el mouse no cambie el color de fondo, sino que cambie el color de letra. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo logramos igualito con la característica hover, ¿no? Entonces lo que tenemos que copiar esta parte de acá, esto. Entonces ponemos UL, que es la lista de estilo menú top, ¿no? Entonces luego sigue el elemento lista hover, que significa cuando el mouse pasa encima va a cambiar el color, ya no el fondo. El color se refiere a las letras. ¿Qué color va a tener? Podemos poner el color blanco.
que es triple F. ¿Ya? Entonces actualizamos, no pasa nada. Cuando pasamos el mouse, ¿ya? Cuando pasamos el mouse se vuelve color blanco. Pero como no se nota mucho, le podemos cambiar a un rojo. Para efectos nomás de demostración. ¿Ve? Entonces se puede combinar ambos. O sea, se puede cambiar el color de fondo, ¿no? Entonces vamos a cambiar el color de fondo. Background. Le ponemos un color negro. 0. Y al color de letra le ponemos blanco. Allí sí va a haber un contraste muy bonito. ¿Ven? Entonces, así es sencillo. Entonces, ya es cuestión que nosotros simplemente eh, tengamos mucho ingenio para el diseño, ¿no? Entonces, se puede cambiar también el estilo de letra, ¿ya? Lo vamos a hacer en los siguientes pasos. En el siguiente tutorial vamos a cambiar el estilo de letra. ¿Bien? Entonces, hasta ahí parece que todo lo que respecta al menú pues está resuelto, ¿no? Bien, entonces vamos a eh, aplicar un modelo más, un estilo más. ¿A qué me refiero? A que aquí están en el aire flotando los elementos, ¿no? Pero podemos hacer que, como todos estos elementos de menú están en un bloque que se llama UL, como ven acá, este es el UL que domina el menú, ¿no? Entonces los elementos de lista son estos, pero el UL también le podemos aplicar un estilo. Por ejemplo, aquí empieza con, acá está, UL, menú top, el estilo de lista, o sea, el estilo de los elementos de lista, ninguno. Pero le podemos cambiar otras cosas, por ejemplo, el fondo, podemos ponerle, eh, vamos a ubicar un color de fondo por acá, compatible con ese color. Ya, listo. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Entonces borramos un numeral porque con uno no se trabaja, ponemos punto y coma y listo. A ver qué resulta, ¿no? Ya, entonces no pasó nada porque nos falta aplicar una propiedad. Ya, entonces la propiedad en este caso eh, lo vamos a conocer de esta manera. Existe una propiedad que se llama overflow. Overflow hidden. ¿Ya? Cuando se aplica esta propiedad, ¿no? Entonces, fíjense lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, él lo había pegado a la lista de abajo, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que hemos dado este color de fondo, ¿no? Entonces, eso lo había aplicado a la lista menos top. Entonces, me había confundido. No tiene importancia, ¿no? Entonces, pero vamos a cortar y copiarlo en el menú, o sea, en la lista que lleva estilo menú. ¿Ya? Entonces, ajá, listo. Entonces, el UL está tomando también todo el ancho, ¿no? Entonces estamos viendo que es bueno a veces ponerle color de fondo para saber cómo está trabajando, ¿no? Entonces nos interesa nomás que el UL sea un poquito más ancho nomás que el ancho en sí del menú, pero no tanto, ¿no? Entonces hay que ponerle un ancho al UL. Le ponemos, por ejemplo, 200. Listo. Entonces, ¿ve? Entonces ya los elementos del menú ya están sobre un fondo también que tiene estilo. Podemos aplicarle incluso, esto es lo que sucede acá, ¿eh?
Entonces podemos aplicarle incluso un margen interno, o sea, un padding, ¿no? En ese caso, ¿ya? En ese caso le vamos a aplicar un padding de 10 px a todo el contorno. ¿Ve? Entonces ya tiene 10, 10, 10, ¿no? Entonces hemos visto que está muy grande y nos falta simplemente darle una medida correcta. Le damos 150, con el padding va a crecer 150, igual que las listas, solamente que con el padding va a crecer 10 a cada lado. ¿Eh? Entonces ahí está bien. Entonces puede tener el mismo ancho, pero como le hemos dado un margen interno ya crece. Si el margen interno lo aumentamos un poquito, por ejemplo 15, entonces se va a distribuir muy bien. ¿Eh? Entonces estamos elaborando una lista de menú. Esta es otra lista que tiene otra característica, ¿no? Entonces podemos hacer muchas cosas con los estilos. Estamos logrando un estilo muy bonito de una manera muy sencilla. Entonces ahí hemos limitado el ancho del UL para que no cojan, porque el UL también es un elemento de bloque, o sea que agarra todo el ancho de la pantalla, ¿no? Entonces lo estamos limitando para que solamente coja el ancho que le hemos predeterminado. Bien, en el siguiente tutorial vamos a ver lo que significan los enlaces. ¿De qué estamos hablando? Pues porque cuando nosotros pasamos el mouse, hacemos un clic, no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Entonces la idea es que cada uno de estos elementos de lista sea un botón de menú, cosa que lo podemos cliquear y nos lleva a una página determinada, la que nosotros decidamos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver seguidamente en el siguiente menú.